Doctor Jekyll acá, tan listo, vamos a darle inicio y con corbata. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la primera sesión del CEDEC del año 2016. Como ustedes saben, pues no quiero seguir repitiendo, no voy a hablar más de los 20 años del CEDEC, pero el año pasado tuvimos todas las celebraciones pertinentes y pues la pasamos muy bien con los distintos eventos en los que estuvimos haciendo esa celebración y se hicieron cosas muy importantes. Está a punto de salir la revista número 15, que es una revista especial conmemorativa en la que escribieron pues, varios profesores muy importantes de Colombia y del exterior. Se las queremos recomendar. Como ustedes saben, la revista del CEDEC pues la pueden conseguir de manera física en algunos lugares como la Universidad Javeriana y creo que muy pocos otros, pero la revista del CEDEC la consiguen en medio electrónico. Desde el número 6 en adelante la tenemos toda colgada de acceso pues, libre para todo el mundo. Se la recomendamos muchísimo. Estamos muy orgullosos de nuestra revista. No la hemos querido orientar como una revista indexada porque la indexación tiene unos requisitos que no responden exactamente a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un órgano de difusión de las ideas sobre el derecho a la competencia y no tanto que el artículo sea el producto de un proyecto de investigación y que sea absolutamente inédito y que sea lo que muchas veces queremos publicar cosas que ya se publicaron en otra parte, que una persona nos trae ya mostró antes, que no es el producto de un proyecto de investigación sino unas ideas suyas y ese es el sentido que le queremos dar. Queremos subir más terreno y por eso no buscamos la indexación sino una revista de difusión del pensamiento de derecho a la competencia en Colombia y en Latinoamérica y pues en el mundo y creo que ahí lo vamos consiguiendo con nuestro número 15. Este año pues hemos seguido una metodología en la que tal vez, no sé Sebastián, si nosotros ya publicamos el calendario completo, pero nosotros ya definimos el calendario completo. Yo creo que es bueno publicarlo, aunque no digamos todavía quiénes son los conferencistas. Como ustedes pudieron notar, para esta oportunidad nosotros habíamos pensado originariamente y nos había aceptado la doctora Liliana Cruz, jefe del Grupo de Integraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, para venir a hablar de un tema que es pues, de candente actualidad. También, porque el tema del doctor Jekyll estaba dentro de nuestro pipeline enseguida, pero hablando del tema de del control, de cómo la superintendencia ha ido modificando el concepto de control y cómo afecta eso al régimen de concentraciones empresariales en Colombia, y ella iba a venir a hacerlo y nos llamó y nos dijo, mire, es que está muy próximo a salir las guías y preferiría que en lugar de ser pues la opinión mía y tal, viniera yo y explicara los cambios que finalmente quedaron en las guías. Las guías, pues la superintendencia las anunció hace bastantes meses. Nosotros aquí en el CEDEC le hicimos los comentarios a las guías y muchas otras personas y en otras universidades se le hizo el comentario a las guías. Entonces, pues vamos a dejar esa sesión para más tarde y llamamos a Jorge, que Jorge siempre, y eso sí no es publicidad engañosa, siempre está preparado sobre este tema y nos aceptó venir a hablarnos del tema de publicidad engañosa, que como ustedes saben es uno de los temas más apasionantes que hay, que involucra varias áreas del conocimiento, pero pues ya no quiero anticiparme pues a lo que Jorge nos va a decir, pero pues indudablemente hay temas de protección al consumidor, hay temas de competencia desleal, y puede haber diversos tipos de órdenes jurídicos afectados por una publicidad engañosa. Entonces este es un tema que además la superintendencia le ha dado un gran relieve, que ha dicho que estos son unos de los casos a los que le quiere poner mucho cuidado y ya ha desplegado una actividad, como hemos podido ver en los últimos tiempos de la superintendencia, una actividad mediática sumamente importante respecto a estos casos, teniendo en cuenta pues la importancia que ellos tienen y la relevancia que van a presentar en el tiempo futuro, los casos tan importantes que hay hoy en día, porque me ha dicho que trae solamente casos recientes, y eso es muy importante para que podamos ver cuál es la nueva orientación y cuál es
cuáles son los puntos que está resaltando hoy en día la autoridad de la competencia. Entonces hemos llamado pues al experto que para nosotros es muy importante en estos temas, que es Jorge Jekyll, que no requiere presentación. Jorge pues es abogado javeriano, es un experto en competencias leales, es un experto en publicidad, es un experto en derecho de la competencia, fue superintendente delegado de protección de la competencia y pues es uno de los miembros del CEDIC desde su fundación. Entonces pues Jorge, bienvenido. Como siempre el CEDEC pues es su casa y usted aquí está entre todos sus amigos y pues naturalmente con nuestro sistema de difusión de hoy lo va a ver absolutamente todo el mundo. Así que adelante. Puede ser bueno o malo, pero muchas gracias. Según digamos que los últimos anuncios que hizo el superintendente a finales del año pasado, si el año pasado era el año de la actividad de la superintendencia contra los carteles, se dice que este es el año que va a ser contra la publicidad engañosa. Y si uno mira algunas de las resoluciones recientes de la superintendencia, hay frases que son llamativas. Algunas son básicamente diciendo que la publicidad es una actividad muy peligrosa y usted tiene que tener mucho cuidado porque cualquier cosa puede generar un engaño y un perjuicio muy grave al consumidor, por lo cual yo, superintendencia, voy a ir con todo contra este tema. Y más o menos está anunciado en las resoluciones. Y la publicidad engañosa realmente puede ser perjudicial, sí, pero también vale la pena preguntarse si todo es publicidad engañosa y qué es publicidad engañosa. Y también un debate que quisiera que en algún momento diéramos es si el consumidor es estúpido. ¿Por qué? Porque es que la publicidad va dirigida a consumidores y el consumidor colombiano, aunque no lo creamos, es un consumidor bastante ilustrado y bastante investigativo. Se dice que a nivel de Latinoamérica es el consumidor más investigador. Y ahí creo que habrá que en algún momento debatir un punto, y es que si se debe hablar de el consumidor como un universo, o si hay diferentes tipos de consumidores para diferentes tipos de productos. Es lo mismo comprar, no sé, chocolatinas o camisas que comprar carros o computadores. Es el mismo raciocinio que hace el consumidor cuando compra un carro. Todas son decisiones emocionales o hay decisiones muy estudiadas. Y un punto que creo que es relevante es si es la misma regulación y es lo mismo información que publicidad. Y si están reguladas de la misma forma y por las mismas normas. Y si por default una investigación por publicidad cae inmediatamente en una investigación por información. ¿Por qué digo esto? Y quisiera que miráramos un par de resoluciones más o menos recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice la Superintendencia: resulta pertinente aclarar que si bien la presente investigación, quiero hacer una claridad, y es que estos, si bien son casos recientes, como dijo el doctor Miranda, no hay un solo caso en el que yo esté participando. Es una visión completamente neutral, es una visión completamente personal de lo que hay en algunas motivaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. No entro a analizar tampoco el resultado del caso y si está bien o mal, o si estoy de acuerdo o no. Y son todos casos en los que no tengo ningún tipo de participación en nada. Resulta pertinente aclarar que si bien la presente investigación se adelanta para establecer si se configuró una publicidad engañosa, la publicidad a su vez puede contar con elementos objetivos que constituyen datos reales y verificables
que se le proporcionan al consumidor para que éste pueda tomar una decisión de consumo informado. Tales elementos objetivos contenidos en la publicidad deben cumplir con los parámetros que se exigen respecto de toda información suministrada a los consumidores, establecidos en el artículo 23 de la Ley 1480. En otras palabras, esta dirección incluyó en la imputación fáctica el supuesto desconocimiento del artículo 23 que regula la información. El estudio de esta norma de manera indirecta resulta imperativo, pues la publicidad, cuando expone elementos objetivos, incorpora dentro de sus mensajes información, la cual bajo todas las circunstancias y sin excepción alguna debe observar los atributos contenidos en el artículo 23 del Estatuto del Consumidor. En el caso concreto es necesario comprobar el cumplimiento de estos atributos legales de la información en el mensaje de la publicidad. Esos atributos que están en el artículo 23 son, entre otros, que la publicidad sea clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, la cual se valió de proclamas e imágenes, en últimas para determinar si se configuró o no publicidad engañosa. ¿Esto a qué lleva? A un raciocinio más o menos simple. Como la publicidad tiene o debe tener información, entonces la publicidad está sometida a las reglas de la información. Es decir, casi que información igual publicidad. Y ese es un punto que quisiera que cuestionáramos. La publicidad, cuando expone elementos objetivos, incorpora dentro de su mensaje información, la cual bajo todas las circunstancias y sin excepción alguna, debe observar los atributos contenidos en el artículo 23. Y el artículo 23 dice: los proveedores y productores deben suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se ofrecen. Si yo someto toda la publicidad a las reglas del artículo 23, es decir, que sea clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se ofrecen, casi que todos los avisos tendrán que ser así. O así. ¿Por qué? Porque es la única forma de cumplir. Ustedes, cuando hacen publicidad, tienen o 20 segundos o tienen un espacio reducido. Pueden decir todo lo que se debe decir o lo que tiene un producto. Pueden hacer cualquier afirmación sin que falte absolutamente nada. Básicamente eso es imposible. Y no solamente es imposible, sino que es absolutamente contraproducente. Porque generan una carga tal de información que el cerebro humano neurológicamente no es capaz de procesar. ¿A qué lleva eso? A que la publicidad, en ese caso, se vuelva tan absolutamente aburrida que hace que no se vea, que se vuelva paisaje. Les doy el caso típico. Todos, cuando se permitía la publicidad de cigarrillos, nos acordamos que abajo dice: el tabaco es nocivo para la salud, ley 30, no sé qué, y que trae una serie de afirmaciones. Y hoy en día, si ustedes ven los paquetes de cigarrillos, tienen unos pictogramas que ocupan el 30% del espacio con unas fotos horribles. ¿Alguien se detiene a mirar eso? ¿Alguien, cuando escucha una cuña de radio, vigilado por la superintendencia, no sé cuál, porque todas últimamente obligan a que se les haga publicidad, ¿se queda a oír eso? No, simplemente se vuelve paisaje y pierde cualquier carácter informativo que pueda tener. Entonces, rompo así con dos cosas. Lo primero, que informe, y lo segundo, que persuade.
y que cumpla el cometido que tiene la publicidad dentro del comercio, que es fomentar o dar a conocer una marca o dar a conocer algunos atributos, si eso es lo que yo quiero. Entonces se llega a un punto donde eso se vuelve no solamente contraproducente, sino absolutamente innecesario. Pero hoy en día, y jurídicamente, en la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor, la información y la publicidad son diferentes. Es decir, no solamente es un tema conceptual académico del mercadeo, sino un tema ya jurídico. Y veamos un poquito. Si bien en el decreto 3476 se regulaba la publicidad en un solo artículo, con información, eso cambió completamente en la ley 1480 y cambió desde el primer artículo, desde el comienzo. Si ustedes ven en el artículo 3, cuando se establecen cuáles son los derechos del consumidor, de los usuarios, se dedican 2 numerales diferentes a generar 2 derechos diferentes. El primero, el derecho a recibir información, y es recibir información clara con todos los atributos que habíamos visto. Pero el segundo, el derecho que tiene el consumidor a recibir protección contra la publicidad engañosa. Es decir, no es un mismo derecho, son 2 derechos diferentes. Pero no solo eso, sino cuando la ley trae las definiciones, define en un numeral qué es información. En el numeral 7, todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación y una serie de elementos objetivos de la información o de los productos o servicios. En otro diferente, que es publicidad, y determina que es toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo. Y en otro más, que es publicidad engañosa. Y ahí dice que es aquello cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente, de manera que pueda inducir a error, engaño o confusión. Si la ley determina que una cosa es información y otra es publicidad, si ese fue el querer del legislador, es porque son diferentes. O deberíamos asumir que el legislador es estúpido, lo cual no tiene sentido. Entonces, el mismo legislador quiso que se diferenciaran los 2 conceptos. Uno, información, y otro, publicidad. Y si bien jurídicamente existe el principio que cuando el legislador no diferencia, no les da la diferencia al intérprete, cuando el legislador sí diferencia, el intérprete debe diferenciar también, por lo que se generan consecuencias diferentes. Y si eso fuera poco, se tiene también que el estatuto regula en un capítulo y en un título la información y en otro título diferente la publicidad. Es decir, son 2 temas que están completamente separados. Y si están separados y son distintos, yo no puedo asumir que porque la publicidad puede tener información, la publicidad está sometida a las reglas de la información. Porque además de hecho estaría sancionando por 2 circunstancias una misma cosa. ¿A qué lleva todo eso? A que no puedo trasladar automáticamente y decir entonces, como usted tiene publicidad,
y esa publicidad tiene información, lo voy a sancionar es por información. Y le voy a exigir a lo que es publicidad las reglas de la información. Y eso es tan importante que ni siquiera hay una relación de género, de especie a género, donde dijeran el género es la información y una de sus especies es la publicidad, por lo que también podría aplicarle las reglas del género. No. Desde el punto de vista de la definición ontológica de cuáles son los derechos, los separa. Desde el punto de vista de las definiciones, los separa. Y desde el punto de vista de las regulaciones y las exigencias, también los separa. Entonces, si lo tengo separado, lo primero que debo determinar cuando veo un elemento de comunicación es si eso es información o si eso es publicidad. Si es información, le aplico las reglas de la información y las condiciones que tiene. Si eso es publicidad, le aplico entonces las reglas que tiene la publicidad, que vamos a ver que son diferentes. Y pienso que teniendo en cuenta eso, hay ciertas afirmaciones que se hacen en resoluciones recientes que pueden ser cuestionables. Dice la superintendencia: esta dirección resalta que dentro del concepto de la publicidad converge el deber de brindar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se ofrezcan en el mercado al tenor de lo normado en el artículo 23 de la Ley 1480. Así las cosas, al converger dentro de las piezas publicitarias el deber de suministrar información, se hace necesario tener en cuenta que la publicidad, en un sentido amplio, es una forma de comunicación producida por la persona física, jurídica, pública o privada, con el fin de promover la contratación o el suministro de productos o servicios. En este sentido, la publicidad tiene finalidades diferentes con respecto a la información, tal como lo afirma la doctrina. Y viene una cita más o menos extensa, que no quise transcribir ahí, en la que se señala que los deberes de que la publicidad puede tener diferentes finalidades. Una es informar, otra es persuadir y otra es recrear. Básicamente esas tres. Y recalca que en ese sentido no es información y que, palabrita que a mí se me rara, teleológicamente son diferentes. Con base en eso, la superintendencia dice eso, lo siguiente: de los anteriores conceptos doctrinarios se puede colegir: 1. Aunque la finalidad de la publicidad es convencer a los consumidores de adquirir un bien o servicio de la forma llamativa, conduciéndolos a factores de recordación inmediata, esta lleva implícita el deber de informar sobre el bien o servicio que se ofrezca de forma clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable. 2. La información que se brinda a los consumidores sobre los bienes o servicios que se ofrecen debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea para que el consumidor pueda tomar decisiones informadas. ¿Y por qué pienso que esto es cuestionable? Si la misma superintendencia está reconociendo que una es la finalidad de la publicidad y otra es la finalidad de la información, no cabe y es irreal decir que la publicidad lleva implícita el deber de informar. Yo me pregunto, ¿cuántos comerciales han visto ustedes que no informan nada? Johnson y Johnson es el lenguaje del amor y sale una señora que acaba de tener un bebé y le besa la colita al bebé y todos lloramos. ¿Nos está informando algo? ¿Cuántos comerciales de la vivienda dicen algo del servicio que se presta? ¿Nos está diciendo algo? El domingo que viene, en 8 días, es el Super Bowl. A mí me gustaría que ustedes vieran los comerciales del Super Bowl y me dijeran qué comercial informa algo. Ninguno.
No quiere decir que no pueda haber publicidad que informe. Sí, sí puede haber publicidad que informe. Pero no toda la publicidad tiene que informar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones yo busco es generar una recordación hacia una marca y generar afecto, emotividad, sentimientos, cariño, seducir. ¿Quiénes de ustedes, cuando estuvieron o cuando están invitando a salir a una niña o están coqueteando a alguien, dicen toda la verdad? Es más, ¿quiénes dicen todo? ¿No? ¿Por qué? Porque quiero conquistar, porque quiero seducir, porque quiero despertar un afecto y generar una recordación. ¿Informo? No. Coqueteo, seduzco, pero no informo. Entonces, comunicar no es lo mismo que informar, y tampoco es lo mismo que hacer publicidad. Y no existe un deber de informar sobre los bienes o servicios que se prestan. Posiblemente solo lo haga sobre la marca, y con eso logra un cometido. Ese punto resulta bien cuestionable. La publicidad es una herramienta y quiero llamar la atención sobre la creatividad, lo que dice la superintendencia en otra resolución. La publicidad es una herramienta fundamental con la que cuentan los comerciantes para diferenciarse de sus competidores, razón por la cual quienes tienen a su cargo la elaboración de piezas publicitarias deben ser sumamente cuidadosos con las promesas o elementos objetivos que anuncian, pues si bien por la naturaleza misma de la publicidad se debe hacer uso de recursos creativos para hacer atractivo el producto y generar recordación del mismo, aquellos siempre deben versar en datos reales y verificables, de tal modo que el consumidor pueda tomar una decisión de consumo informada. Yo no sé cómo ser creativo con datos absolutamente objetivos. Creo, sinceramente, que eso, si se sigue, va a hacer que en Colombia tengamos la publicidad más aburrida que pueda haber. Y si eso fuera así, la publicidad muy creativa, ¿qué tendríamos? Sería básicamente así. Coca-Cola es agua carbonatada, azúcar, color caramelo, acidulante, ácido fosfórico, saborizantes naturales, extractos vegetales, cafeína. Hay porciones de 600 mililitros, 100 calorías por cada 240 mililitros. Esa sería nuestra publicidad. ¿Esto es claro? Sí. ¿Es veraz? Sí. ¿Es objetivo? Sí. ¿Es verificable? Totalmente. ¿Es suficiente? También. Así tendría que ser la publicidad. Difícilmente se podría hacer algo. No sé si, digamos, por el fragmento o algo entendí mal la resolución, pero hasta donde yo alcanzo, pues hasta donde yo entendí de ese fragmento, lo que quería decir la superintendencia era que cuando, o sea, no es que la publicidad tenga que ser así, sino que cuando la publicidad tenga elementos objetivos, por ejemplo, cuando se diga esta Coca-Cola viene sin calorías, en efecto no tenga calorías. O sea, que los elementos objetivos que se incluyen, digamos, ya en la publicidad creativa sean verificables y que el público pueda entender cuáles son los elementos objetivos.
no que tenga que ser ya como tan, o sea, no que tenga que ser una publicidad informativa, pues, no, o sea, no sé si entendí mal, pero ese es como el fondo que yo veo en el asunto. Sí, desafortunadamente no es tan claro como lo estás diciendo. Esto por supuesto no es creativo. Esto, digamos que traté de hacer el mayor esfuerzo creativo, pero no lo logré. El punto es si le puedo exigir a la publicidad que estoy de acuerdo con que en la mayoría de los casos reúne elementos subjetivos y objetivos. Las exigencias de claridad, verificabilidad, sinceridad y todas las que aparecen en el artículo 23. Y vuelvo un poquito al comienzo. El raciocinio es como la publicidad es información, entonces la publicidad es con todas esas exigencias. Y si ese es el camino para llegar. Por supuesto, la publicidad no debe ser engañosa, ni cuando es objetiva, ni cuando es subjetiva, que subjetiva rara vez puede ser engañosa. Pero le aplico el artículo 23. Y ese es el gran punto, porque estoy empleando para eso más o menos 7 calificativos que ni siquiera, pues que la superintendencia no ha podido, y yo creo que el legislador tampoco pudo, diferenciarlos, porque muchos de esos son sinónimos, pero me deja en el riesgo de que por cualquier interpretación alguno de ellos resulte, ahí sí en su aplicación muy creativa, y llegue a un punto donde, no, es que verificabilidad quería decir que usted tenía que tener este elemento para poderlo verificar. Y fue incompleta porque es que no digo que además viene con tapa o viene en lata. ¿Me explico? Entonces, aplicar ese artículo es supremamente complicado en los temas de publicidad. ¿Cuándo hay publicidad engañosa? Si vuelvo al recorrido normativo y a los títulos, llego a que hay una definición de publicidad engañosa. Y si miro el estatuto, el artículo 29 y el artículo 30, el artículo 29 me dice que la publicidad debe cumplir con las promesas que realiza, y el artículo 30 que la publicidad no debe ser engañosa, que está prohibida la publicidad engañosa. Lo cual, también siguiendo principios estrictos de interpretación de la ley, me lleva a que si el legislador definió en una norma que se entiende por un término que está precisamente definido ahí, debo seguir esa definición que el propio legislador me da. Y cuando miro las definiciones, encuentro el artículo 5, y la superintendencia trae la siguiente interpretación. Dice, estos son los elementos de la publicidad engañosa. En este sentido, el Estatuto del Consumidor señala que la publicidad engañosa se da cuando el mensaje transmitido no corresponde a la realidad, supuesto 1, o supuesto 2, sea insuficiente de manera que induzca o pueda inducir error, engaño o confusión. Lo cual también, según las definiciones, según la misma resolución y las resoluciones de la superintendencia, se da la publicidad que puede inducir a engaño o confusión, se da cuando no cumplen los requisitos del artículo 23, donde entonces paso al capítulo, a un título diferente de la ley, para interpretar otro título que trae una regulación especial. Yo quisiera que leyéramos nuevamente, y ahora con un poco más de cuidado, el numeral 13 del artículo 5, que son las definiciones de publicidad engañosa.
aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. Y eso que está en ese artículo es diferente a lo que dice la superintendencia. ¿Por qué? La superintendencia parte de dos supuestos que ordena de la siguiente forma. Supuesto 1. Hay publicidad engañosa cuando no corresponde a la realidad. Supuesto 2. Hay publicidad engañosa cuando sea insuficiente de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. Como ustedes ven, la superintendencia parte los supuestos en dos: uno que no corresponde a la realidad y otro que sea insuficiente de manera que pueda inducir Pero los a engaño. No, no los acumulan. no, Cualquiera, son distintos. cualquiera publicidad engañosa. Son cualquiera publicidad engañosa, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. Pues bien, la frase no es así. La frase es aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente, y la coma bien acá, no donde la puso la superintendencia, donde el condicionante de cualquiera de estos dos es que, uno, el mensaje no corresponde a la realidad de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión, o el mensaje sea insuficiente de manera que pueda inducir a error, engaño o confusión. Esas lecturas son completamente distintas de la norma. Porque en el primer supuesto, simplemente, en la hipótesis de la superintendencia, simplemente bastaría que no correspondiera a la realidad. Y eso va a generar una diferencia total, que me evita a mí, no solo me evita, sino me dice, usted no va al artículo 23. Este artículo es suficiente para regular el tema. Y es suficiente. ¿Por qué? Porque no es simplemente que no sea verdad o que sea insuficiente, sino que no sea verdad de una forma tal que pueda engañar al consumidor. Entonces, si lo que yo digo no es verdad, pero lo digo en una forma tal que no puede engañar o que no engaña al consumidor, no pasa nada. Si lo que yo digo no es suficiente, porque no estoy diciendo todas las cualidades o todas las características del producto, pero a pesar de ello, eso no es capaz de engañar al consumidor, no pasa nada. Y aquí quiero aterrizar un momento en un punto con el que empecé. ¿A qué consumidor? ¿A cualquiera? ¿A cualquier persona? Y el patrón que se usa, y ha venido usando la superintendencia desde hace mucho tiempo, algunas veces en forma más intensa, últimamente en forma menos, es el del consumidor racional. Y el consumidor racional es aquel que interpreta la publicidad en la forma que le llega, sin darle interpretaciones o alcances a las palabras más allá de los que naturalmente tienen. No es experto en la materia, pero tampoco es poco. Y eso, digamos que es un concepto más o menos universal, más o menos desarrollado. Pero, ¿a qué consumidor? Muy bien, no voy a ir ni con el comercial de Cotex, ni con el pan francés. Esos, creo que todos lo han oído 20 veces, no tiene mucho sentido. Pero, ¿todos los consumidores son los mismos? ¿Es el mismo el consumidor de carros que el consumidor de chocolates? ¿Es lo mismo una compra emocional o, como llaman las personas que trabajan en el mercadeo hoy en día, una compra de indulgencia, que una compra de un producto que tiene un valor importante como ser un computador?
o más importante como sería un carro, y yo recibo un aviso o veo un aviso en el periódico donde me dice este carro tiene tales cualidades o tales características. Hay alguien que por ver el aviso inmediatamente se va con el cheque a comprar el carro, o es una compra razonada la que se hace de un carro donde se comparan varios carros, donde, y estamos en una época donde el consumidor tiene acceso a todo tipo de información sin mayor esfuerzo, simplemente con meterse la mano al bolsillo y sacar un teléfono, y que compara permanentemente ofertas. Ese es un tipo de consumidor que por el tipo de producto y por el dinero que está invirtiendo razona mucho más una compra que quien va en la calle y simplemente quiere comprar un chocolate y para en la tiendita y da 2 monedas. De pronto una es más emotiva que la otra. ¿Y a qué va eso? A que cada persona o en cada caso se tenga que determinar no solamente, o en primer lugar, quién es ese consumidor, cuál es el grupo objetivo al que está dirigido una pieza publicitaria, cuál es el target, después cuál es la actitud natural que tendría ese consumidor. Lo que yo iba a decir es que es muy difícil una caracterización normativa de un tipo de consumidor. A la pregunta que usted hace, si usted se lo pregunta a mi hijo de 14 años, que es consumidor, él quiere cambiar de celular y básicamente vende lo que sea para comprar el celular, por ejemplo. Y eso mismo se puede decir de otra persona que tenga un gran afán por tener un producto sin detenerse a pensar si las características son simplemente porque se lo vendió así. Y, por ejemplo, un caso que me acaba de pasar a mí. Yo compré un carro porque tenía 5 años de garantía. Y dice, 5 años de garantía. Se le dañó una pieza y dice, no, es que esa está excluida de garantía. Yo creo que yo soy un consumidor informado. Manejo más o menos carros y sé. ¿Qué pasa ahí entonces? Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo se demoró desde el momento que decidió que quería comprar un carro y el momento que lo compró? No sé, pero sí lo compré por esa garantía. Sí, pero ¿cuánto tiempo se demoró? Una semana, no sé. Y Pero es la miró. promesa, claro, pero es la promesa de 5 años de garantía. Entonces, si a mí no me dicen estás y la publicidad dice exactamente eso, 5 años de garantía. Sí. Le doy otro ejemplo. En Cartagena, la gente está comprando determinado carro porque le dan 5 años de cubrimiento contra el salitre. Esa es a mí me importa que el carro ande y que me cubra esa garantía. Ese es el punto, tratar de hacer digamos, asumir que el consumidor siempre es racional o asumir que el consumidor es totalmente sorprendente que tiene exactamente la misma respuesta. Sí. Yo. Ahora, eso es cierto. Y si yo ofrezco 5 años de garantía y no doy 5 años de garantía, pues evidentemente habrá un engaño. Pero para eso yo no tengo que llegar a exigirle a la publicidad todas las condiciones que están en una norma que no es de publicidad. Que sea clara, veraz, completa, ¿Por qué? Porque en las condiciones que usted dice, eso que no correspondía a la realidad fue presentado de una manera que inducía o podía inducir a engaño o error. Parece que sí. Llego a ese punto. Me explico. Yo no tengo que desnaturalizar y crear más condiciones que las que naturalmente podrían haber. Con esta norma me basta. ¿Cuál es el efecto? ¿Que hubo engaño? Posiblemente sí. Y ahorita quiero llegar al final sobre las promociones que tienen un poquito que ver con eso. Pero mi punto es
tengo que llegar a exigir unas condiciones que no son y tengo que decir que todo tiene que ser objetivo. Tengo, y eso es a donde voy a llegar al final, que dar toda la información en una sola pieza, en todas las piezas publicitarias. ¿Habría alguna forma de hacer el aviso que usted vio diciendo, y están excluidos tales tuercas, tales tornillos, tales cosas? Por ejemplo. ¿Sería posible? Eso, ahorita quiero llegar allá. Ahorita quiero llegar allá. Yo preguntaría por esa condición o no, al momento de comprar. Pero Pues es que mi factor de decisión es la garantía. Yo preguntaría, oigan, ¿cómo es el tema de la garantía? La cubre. Ahorita damos un punto de debate. Pero también en ese caso de la garantía yo lo veo como que es una decisión del que está emitiendo la información, que dentro de la publicidad quiere dar algo de información, y ese contenido informativo que sería tiene garantía de 5 años, eso tendría que ser veraz. Si dentro de un mensaje que se emite hay publicidad por un lado y hay información, pues la información se debe someter a los requisitos de la misma y la publicidad a los de ella, pero es diferente. Yo creo que la publicidad, en ese punto, la publicidad se debe someter a los requisitos de la publicidad, no a los requisitos de la información. Y es suficiente con eso, que corresponda a la realidad, o que sea suficiente de tal forma que no induzca error, o que no induzca engaño. De hecho, el tema de la confusión ahí pensaría que está mal metido, pero asumamos lo que está ahí, pues no es grave. Es decir, con esto me basta. No tengo que desnaturalizar la publicidad, trasladarla de género, sino la tengo que mantener en su género. No debo hacer un híbrido con ella. Entonces, creo que esa lectura que se le está dando y exigir el artículo 23 de la publicidad no es necesario, es inconveniente, no es técnico y pensaría que jurídicamente es cuestionable. Creo que hay un punto, y es que hay que entender que la información y la publicidad son separados, como dice el doctor, pero que la información no es, o sea, no solo se da por medio de publicidad. Por ejemplo, la garantía. Le dijeron 5 años de garantía, pero al momento de comprar el carro le dieron un manual de garantía, en la página de internet estaba, usted le pudo preguntar a la persona que le vendió el carro. O sea, la información se puede dar por 1000 medios, no es solo mediante la publicidad, y ese es un punto muy importante. Yo creo que no solamente es importante, sino que hay un deber de hacerlo. Ahora, no es obvio que haya casos donde hay engaño. Definitivamente puede haber. Pero hay engaño porque hay engaño, no porque tengo que ir a unas exigencias diferentes. Creo que con esto me basta. Sí. No, pues yo creería que en el caso, digamos, toda esa información es básicamente comprobable. No se le puede poner una carga tan grande al comerciante, que no es la publicidad, sino que la carga se debe trasladar al consumidor, toda vez que la información de la garantía es básicamente comprobable. Ese es mi punto de vista. Hay una moraleja. No ponte carros o no use ejemplos propios. Definitivamente hay casos donde puede haber engaño y hay casos donde puede haber información que no es suficiente y que genera engaño. Sí, es que el punto es ¿dónde me ubico? Porque cuando empiezo a hacer universalización y generalidades y exigir a toda la publicidad unos requisitos por un caso particular, se los traslado a todos, caigo en un grave riesgo que cuando empiezo a generar interpretaciones forzadas me llevan a problemas. Mi punto es más académico. Y el ejemplo lo traje un poco para debatir el tema, pero simplemente... Déjeme decir otra cosa sobre su hijo.
No, el tema del celular. Hay muchas compras muy razonadas y también hay compras emotivas. Y hay lo que decía al comienzo, la publicidad primero no puede ser aburrida. Y no puede ser aburrida porque deja de ser publicidad. Y porque entonces no la ve. Y si no la ve, lo que hizo fue botar de plata. Entonces, hay elementos creativos que se tienen que involucrar. A mí me da un poquito de susto cuando me dicen y me sacan ese listado de elementos que debe tener la publicidad y que todo tiene que ser absolutamente verdad. Y me dicen, además, si usted usa recursos creativos, tenga mucho cuidado porque eso es peligrosísimo. ¿Se acuerdan de los comerciales de La Fina? La Fina, la Magdalena, la familia feliz de La Fina. Pues la familia feliz de La Fina ni es familia ni es feliz. Son actores. Hoy, claro, estoy dramatizando, pero un comercial es una novelita que se narra en 20 segundos. Y tiene elementos creativos. Un comercial de helados. Jamás en un comercial de helados hay helado. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué no? Ustedes ven el helado riquísimo. No se puede. ¿Por qué? Porque el comercial o las fotografías la tienen que tomar en un estudio donde el calor no deja eso. Entonces tengo que usar elementos técnicos que en alguna forma simulan. Esa imagen es verdadera, no es verdadera, es espuma afeitada. ¿Es engañoso por eso? No. Entonces, ¿cuál es mi susto? Que si empiezo a exhibir todos estos elementos y me voy a que mándeme estudios de la comprobabilidad, en últimas voy a tener que llegar a decir es que el comercial lo hice con crema de afeitar. ¿Hay engaño? Entonces, no todo es cierto, pero y sin llegar al comercial de Cotex, no todo lo que no es cierto es engañoso. Pero, bueno, sí. yo es que no, siempre lo he leído mucho a Jorge y creo que esta vez estaba llegando muy delgado, porque uno definitivamente en publicidad tiene que identificar estos elementos objetivos y esos elementos subjetivos que están presentes. Yo sé que usted ya no está tan de acuerdo en eso. Pero además, si yo fuera el caso, entonces, Nike, por ejemplo, Nike le presenta una publicidad en la que ni siquiera está el producto expuesto. Sale una deportista famosa trotando y corriendo y dice, sale al final Just Do It y todo el mundo va a la tienda porque va a salir Nike. Sí. Entonces, no sé, evidentemente yo creo que uno debe tener en cuenta primero el estatuto y luego la forma como la superintendencia en esos palos de ciego ha venido dando al respecto, pero yo creo justamente, y estoy de acuerdo con la información que hacían anteriormente, en la que uno necesariamente tiene que identificar el contenido objetivo que está en publicidad y el contenido subjetivo, y evidentemente solamente esta obligatoriedad corresponderá al contenido objetivo, porque es que si yo digo que lo que usted dice, si la Coca-Cola no tiene calorías, cuando en efecto sí tiene una cantidad inmensa, pues evidentemente viene engaño, porque el consumidor medio va a creer en la publicidad. Y luego hay otros componentes que no, porque destapa la felicidad. Yo estoy de acuerdo con usted. Estoy 100% de acuerdo con usted. Y toda pieza publicitaria tiene normalmente elementos objetivos y elementos subjetivos. Tiene denotaciones y tiene connotaciones. No solamente lo que se dice, sino lo que se quiere transmitir. Ya llegamos a un punto donde lo importante es el mensaje y qué es lo que está transmitiendo ese mensaje. Pero, evidentemente hay elementos subjetivos y hay elementos objetivos. Los subjetivos
yo creo que no llego a mucha discusión sobre ellos. Y no llego a mucha discusión sobre ellos pues porque son claramente recreativos, porque son emocionales, porque no están transmitiendo información y porque al no transmitir ningún tipo de información o datos efectivos de productos no son susceptibles de engañar. El tema son los objetivos. Y el tema que quiero resaltar es esos objetivos con base en qué norma los analizo. Los analizo aplicando el artículo 23 con 7 adjetivos que nadie ha descifrado todavía, o los analizo simplemente que no engañen. Porque hay puntos de frontera y hay dos palabras que son absolutamente complicadas: solo y mejor. Cada vez que alguien utiliza el solo en una pieza publicitaria, el competidor levanta la mano y dice es que su publicidad es comparativa y excluyente. Y cada vez que dice alguien algo, el mejor o mejor, el otro dice es que su publicidad es comparativa y lo que está diciendo es que el mío es una porquería. Solo y mejor muchas veces son objetivos y muchas veces son subjetivos, dependiendo totalmente del contexto en el que los estoy presentando. Analizo ese solo mejor. Si puede inducir o no a error, a pesar de que no sea tan literalmente cierto, o lo analizo diciendo debe la comprobabilidad de la veracidad del método y empiezo a volver objetivo lo que es subjetivo. Es que lo que usted dice es tan importante que la patente o el espacio de la subjetividad lo da esta parte. Y por eso es la importancia de aplicar este artículo. Ahí es donde entra la creatividad, ahí es donde entra la subjetividad. Porque si me voy al artículo 23 literalmente, todo tendría que ser objetivo. Entonces, esa es la gran diferencia. Y aquí es donde entra. Y este es el que da el margen para que la publicidad, para que pueda haber elementos subjetivos que no tenga que comprobar, porque no induce el engaño, o para que pueda haber elementos creativos. Las exageraciones, por definición, las exageraciones son objetivas, porque está aumentando una realidad. Y por definición, las exageraciones son falsas. ¿Por qué? Pues porque no corresponde a la realidad. Si yo analizo la publicidad con base en el artículo 23, no puede haber una sola exageración. ¿Por qué? Es un elemento objetivo. Es claro, es verdadero, es comprobable, es suficiente, es todos esos adjetivos. No, ninguno. Si lo analizo por acá, ¿esa exageración cuando es obvia es susceptible de engañar? No, pero era un elemento objetivo, por definición misma, por ser exageración. Entonces, no es menor la diferencia entre qué artículo empleo. Y de manera que induzca o puede inducir error, engaño o confusión, también aparece en la circular. Y digamos que el título era sugestivo, pero si se creyera que la circular está vigente, siendo, perdón, sí. Por ejemplo, si uno trata de aplicar el concepto, por ejemplo, de costos y como unos elementos económicos al análisis, uno, no sé, tendría que llegar a analizar para quién es más y menos costoso acceder a esa información. Entonces, si por ejemplo uno cree que hay más transacciones en la economía en la medida que esos costos son menores,
uno podría pensar que es menos costoso para la persona que vende el producto dar una información acertada que para todos los consumidores entrar a determinar esos aspectos y poder tomar una decisión. Y lo otro es que yo creo que bajo yo no sé, en términos de las condiciones económicas de Colombia, de las condiciones, no sé, de capacidades o de educación del consumidor colombiano, si uno piensa que hay como un deseo de que haya un mayor acceso a bienes, pues uno tiene que pensar que hay unas personas que no tienen los mismos niveles de educación y que en esa medida no van a tener las mismas posibilidades de analizar una serie de elementos que de pronto los que estamos acá sí lo podemos hacer, pero que si uno va, por ejemplo, a personas que no han tenido el mismo acceso a educación o que viven por decirlo, en la región o en la provincia, pues no tienen esos elementos y tampoco de pronto por sus mismas condiciones económicas van a tener la posibilidad de tener como ese costo de oportunidad de tomar una decisión informada, porque además están desarrollando otro tipo de actividades que no se los permite. Sí, déjeme y trato de partirlo un poquito en partes porque hay mucho y muchos temas en los que tocó. El primero, el acceso a la información. El productor tiene más información que la que tiene el consumidor, si entiendo, sí, entiendo el punto. Ese es un tema recurrente, aparece en sentencias de la Corte Constitucional, aparece en muchas resoluciones de la Superintendencia, aparece en sentencias judiciales y ha venido llamándose la asimetría de la información. Y es que el productor conoce su producto y el consumidor pues no lo conoce, y no lo conoce con el mismo grado de profundidad que lo puede conocer el productor, y eso es cierto. Y eso genera, y sobre eso se monta una buena parte del tema del consumidor, todo el discurso de la asimetría de la información y la protección al consumidor y la sobreprotección al consumidor. Yo creo que el tema de la asimetría de la información es verdadero pero engañoso. Digamos que es un poquito de publicidad engañosa que hacen las cortes y todo eso. Es bastante demagógico, del carajo, y suena del carajo. Yo quiero que usted me diga, les preguntaría, hay dos marcas muy importantes de detergentes, Fab y Ariel. Son competidoras. Están una al lado de la otra en la góndola. ¿Cuál es la diferencia entre Fab y Ariel? ¿Alguien sabe? Creo que muy pocos de ustedes saben cuál es la diferencia entre Fab y Ariel. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿A alguno le importa? Mejor dicho, ¿existe esa asimetría? Sí. ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Alguien se ha puesto a comparar la composición química? No. Entonces, hay muchas cosas en las que importa, hay muchas cosas en las que no importa. Y de ahí, nuevamente, la diferencia entre el tipo de consumidor. Y puedo tener también, porque el consumidor también los tiene cargas de información y deberes de informarse. Y puedo ser más exigente posiblemente cuando el producto es más representativo y más importante y genera realmente un perjuicio que cuando no. Hay puntos que son neurálgicos y que son ciertos. Alimentos. Aquello que va con la salud de las personas, pues sí creo que merece un capítulo aparte. Aquí estoy hablando de productos en general que no afectan la salud. Entonces, sí, hay diferentes grados de educación, que era el segundo punto. Hay diferentes grados de educación y posiblemente haya gente menos ilustrada que ustedes. Sí, eso es cierto.
Y tendré que tener en cuenta muchas veces ese grado de ilustración, pero eso no convierte en idiota al consumidor. Es decir, no por eso puedo asumir que el consumidor es bobo en todos los casos. Y eso es importante también, porque cuando tengo un régimen de responsabilidades, tengo que determinar quién es el responsable y en quién está el error. Entonces, si me voy a que la publicidad es un sistema de comunicación, es un método de comunicación, y en esencia es comunicación, y que en la publicidad, por ser comunicación, hay un emisor y un receptor, el error podría estar en el emisor o el error podría estar en el receptor. Y si está en el receptor, el emisor, que vendría a ser el anunciante, no necesariamente es responsable por ello. ¿Por qué es importante? Porque además de ser un método de comunicación, es comunicación masiva. Y esa es la diferencia entre la publicidad y otras formas de información comercial. Y masiva no quiere decir que cualquiera o que todo el mundo esté dirigida a ellos. Y siendo un método de comunicación donde hay un emisor y un receptor, prever todas las interpretaciones posibles que pueda tener una pieza publicitaria es imposible. Es absolutamente imposible. Prever todas las interpretaciones, inclusive las interpretaciones estúpidas, es imposible. Por lo cual debo prever es cuál es una interpretación normal, que una persona normal, de ahí es donde llega el tema del consumidor racional, un consumidor normal de una pieza publicitaria. Y eso me permite saber si el error está en el receptor o si el error está en el emisor, en el anunciante. Y cuando el error está en el anunciante, porque la pieza publicitaria fue transmitida de manera que podía generar ese error, yo soy responsable. Pero cuando el error está en el receptor, porque era bobo, el error está en él y no es atribuible a mí. Sí. Pero entonces, cualquier caso donde se usara una figura pública podría llegar a ser publicidad engañosa. Porque si yo digo que Cristiano Ronaldo usa Clearman, yo puedo comprobar si Cristiano Ronaldo usa Clearman y probablemente no lo usa todos los días o no lo usa para nada, entonces sería publicidad engañosa. Me explico, eso está presentado de manera que pueda... Cuando yo uso personalidades, las personalidades son de dos tipos. Uno, son personalidades o celebridades, son personas que las empleo para generar un afecto hacia la marca. Es buscar una reacción de grupo, una aspiración grupal. Michael Jordan sigue siendo el deportista mejor pagado de la historia y que actualmente es el deportista, a pesar de que está en activo hace más de 10 años, el deportista mejor pagado. ¿Quién lo paga? Nike. ¿Por qué? Por los tenis Air Jordan, que se siguen vendiendo como locos. ¿Por qué? Yo no creo que la gente crea que va a brincar como Michael Jordan. Es decir, creo que la NASA ha descubierto 1 o 2 personas que lo hacen así, sino porque son los tenis de Michael Jordan. Y ese es un tipo de celebridad que genera afecto. La Fina, la Margarina con Pacheco, Victoria Valencia hace muchos años. Entonces, ¿Pacheco es experto en margarinas? No. Se las comía, pero más que eso no. Hay interpretaciones de interpretaciones, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si cojo al Tino Asprilla hablando
de guayos. Estos son unos guayos que le dan mejor agarre cuando se va a jugar. El Tino Asprilla es la persona más letrada, creo que no. Pero que sabe de fútbol, sabe de fútbol. Que sabe de guayos, sabe de guayos. La opinión del Tino Asprilla sobre unos guayos puede ser influente, puede influenciar las decisiones de compra, no por un factor emocional o aspiracional, sino por un convencimiento de lo que está diciendo es cierto. Sí. Y ese segundo tipo de celebridades o expertos en unas materias igual sucede con centros de estudios, con universidades, con avales. Es importante porque da credibilidad. Y en esa medida, esa opinión sí tiene que ser cierta. Cristiano Ronaldo es experto en meter goles en fútbol, sí, es experto en los shampoos. Se vuelve más un tema aspiracional que no creo que genere mucho más. En ese sentido, yo me acuerdo, por ejemplo, la publicidad de Huawei en la radio, que sale James y dice, hola, soy James y recomiendo este celular, ni siquiera dice que lo usa, que le gusta, yo recomiendo. Yo creo que ya se envuelven todo ese tema y ya son más clínicos a la hora de hacer hablar a James. Yo recomiendo. Más clínicos para aceptar todo. Ya no dicen que lo usa, que le encanta, que todo el día va colgado del Huawei. No, pero en todo caso eso es susceptible de engañar. No. Me explico, hay cosas importantes y hay cosas no. Ahora, el costo económico que puede tener ¿qué es más eficiente en términos de costos? Pues definitivamente el engaño es lo menos. La carga de buscar la información, pues yo pensaría que no es tan complicado. Yo creo que no es un gran esfuerzo. Y ahí también depende de qué producto es. Una cosa es camisetas y otra cosa es computadores. Entonces hay unas cargas y definitivamente yo creo que sí se debe diferenciar los productos. Ahora, si me fuera, y como decía, si me fuera la circular, si alguien cree que está vigente, o si alguien no cree que está vigente, en todo caso la circular dice, se considera información engañosa en la propaganda comercial, marca o leyenda que de cualquier manera, incluida su presentación, induzca error o puede inducir error a los consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que debido a su carácter engañoso pueda afectar su comportamiento económico. Nuevamente, se reitera, o en este caso ya desde antes se decía, esto tiene que ser determinante en las decisiones de compra, no puede ser así. Y si sigo en esa misma línea, miremos lo que dice el tribunal. El tribunal dice, la falsedad de información ha de implicar que la inducción a error sea realmente determinante para convencer, persuadir, ese persuadir no es mío, estaba en el texto, a concurrir a comprar. Esto es, que cualquier persona racional no pueda detectarlo o advertirlo fácilmente y que pueda afectar su comportamiento económico. En efecto, anota la sala que jurídicamente la inducción a error debe ser no solo relevante, sino la principal causa por la cual el contratante engañado decide prestar su asentimiento para celebrar el tergiversado negocio. Es decir, no es cualquier cosita, sino tiene que ser realmente influir en la decisión del compra, tiene que ser presentado de tal forma que pueda afectar la decisión del compra. Y el siguiente punto que quiero tocar es de quién es la carga de la prueba. Porque esto sí es un tema que también se vuelve fundamental. ¿Quién tiene que probar? Dice la superintendencia, basta con que se advierta en abstracto que la publicidad induce error y o la posibilidad de ocasionar daño con el mismo. Y más adelante, la determinación de la carga de la prueba la establece es el momento en el cual el investigado decide emitir determinada publicidad y o información, ya que al momento de tal conducta debe contar con los soportes necesarios con los cuales se demuestre la veracidad de sus afirmaciones y en general del ofrecido, por lo que no es aceptable la excusa del nivelista
cuando, conforme con las características propias del régimen de protección al consumidor, no le corresponde a este operador administrativo probar o desvirtuar las afirmaciones objetivas que se expongan en la publicidad. ¿A quién le corresponde probar? Y aquí estamos hablando de derecho sancionatorio. ¿Tiene que probar quien investiga y sanciona o tiene que probar el que está siendo investigado? En temas de autorregulación publicitaria, el Código de Autorregulación determina que el anunciante debe tener la prueba de la veracidad de sus expresiones con anterioridad a la difusión del mensaje. Pero estoy hablando de autorregulación, y la autorregulación es un régimen diferente y admite muchas cosas. Por definición misma, admite muchas cosas. No lo estoy diciendo como que inmediatamente las admita, no, sino por definición admite muchas cosas. Es el régimen que yo quiero someterme y lo creo a mi medida. Mi pregunta es, ¿qué norma de la ley 1480 determina que el anunciante tiene que probar? Yo no la puedo encontrar. En la ley 256, tal vez uno de los artículos finales determina que se puede invertir la carga de la prueba en temas de engaño, en temas de comparaciones, pero en el estatuto. Pero estoy hablando de un sistema o de un tema jurisdiccional de resolución de conflictos entre dos particulares. Aquí estoy hablando de derecho sancionatorio. La única norma que dice expresamente que el anunciante debe tener prueba de sus afirmaciones con anterioridad es un decreto, si no estoy mal, del año pasado que regula la publicidad verde, es decir, la que anuncia beneficios ambientales. De resto, no he encontrado ninguna, y no he encontrado ninguna norma en el estatuto que determine una inversión para cargar la prueba en ese sentido. Y el punto sí es mayor, y no es tan leve. Dice la superintendencia, por medio de la resolución, ¿por qué? Porque hay un debate que se genera siempre frente a muchas pruebas que se presentan. Ejemplo típico, solicitudes de testimonios que se hacen en investigaciones de consumidores. A ustedes les corre el traslado, piden un testimonio. Y normalmente esta frase aparece con bastante frecuencia. Se rechazó in limine la solicitud de pruebas efectuada por la investigada, toda vez que después del análisis de la necesidad, utilidad y pertinencia, se concluyó dentro del expediente habrá pruebas suficientes que permiten concluir lo que en derecho corresponde. Es decir, muchas veces, con una gran frecuencia, las pruebas se niegan. Testimonios, ¿por qué? Porque ya tengo para probar lo que quiero. El tema no es menor. El artículo 29 de la Constitución determina que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Y también dice que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa a presentar pruebas y a contradecir las que se alleguen en su contra. Es decir, en una investigación administrativa por naturaleza, el Estado tiene el deber de probar. Y yo soy inocente hasta que no se me pruebe que soy culpable. Yo no tengo que aprobar la prueba, aportar la prueba de mi inocencia, sino a mí se me ha probado que soy culpable. Y ahí hay un debate que resulta bien importante. El siguiente, el último punto, y no quiero agotar más tiempo, sino dar algo de discusión, señor. Usted, pues honestamente, ¿quién cree que es más eficiente que la carga de la aprobación de los productores? Sí, eso yo lo entiendo. El caldo doña gallina es más eficiente que, no sé, yo eso, perdón, ¿cuál? Sí. Yo eso lo entiendo en procesos entre particulares, donde
se presenta todo el tema de la carga dinámica de la prueba, que es un cambio sustancial en el Código General del Proceso, porque lo hace más eficiente que quien tiene la posibilidad de probar pruebas. En procesos entre particulares donde sí hay una debilidad. Pero si yo llego a admitir que esa inversión de la carga de la prueba es admisible en una investigación administrativa por un tema de la debilidad y traslado ese argumento, me quedo sin Estado de Derecho. Porque no puede haber en Colombia nadie que sea más poderoso que el Estado. Es decir, la debilidad ahí la tiene el investigado. Piense usted que usted tiene el Estado con todo su poder, toda su capacidad y todos sus recursos económicos investigando. Si el tema de la carga dinámica de la prueba es un tema de equidad, en ese caso no sería trasladable y sería una negación del Estado. Y ese principio para mí aplica en temas donde realmente se presenta esa debilidad y es en temas particulares. Pero en investigaciones sancionatorias, el principio de la carga dinámica acaba con la presunción de inocencia y con las posibilidades de trabajo. Yo lo cuestiono en investigaciones administrativas. Sí. Señor, pues estoy de acuerdo con que la carga de la prueba la debe tener la autoridad, quien tiene todos los elementos para pues, conseguir pruebas, pero precisamente lo haría a través de requerimientos a la empresa para que lleguen los estudios técnicos en los que basa las afirmaciones que hace la publicidad. Entonces, pues, sería el productor quien debe allegar esa información y explicar con base en qué se hizo esas afirmaciones. Sí, pero la diferencia está en un punto que resulta bien importante. A mí me pueden requerir estudios y puedo tenerlos o no tenerlos, pero eso no me resta la posibilidad de poderlo probar después. Ordenar estudios, por ejemplo. Entonces, el no tener un estudio no puede dar lugar, por ejemplo, a una investigación por no aportar información. Porque, como digo, no hay ninguna norma, y si la hubiera cambiaría la posición, que diga que yo tenga que tener el estudio antes de difundir una información. No tener el estudio hace que la afirmación sea verificable o no. No, lo puedo verificar después. No tener el estudio hace que no sea comprobable. No, lo puedo comprobar después. Para eso sería el proceso. Entonces tendría que poder tener esa posibilidad que muchas veces se niega. Sí, pero si hay una norma que dice que el contenido de la publicidad, siempre que no corresponda a la realidad o sea insuficiente, y esto tenga la capacidad de inducir error al consumidor, pues entonces hay lugar a que se claro, pero que yo no tenga la prueba en ese momento quiere decir que no corresponde a la realidad. No, perfectamente la puede pedir o la puedo obtener. O se puede obtener, pero tiene que demostrar que el 99.9% de las veces o lo que se diga en la publicidad es correcto. Y si se estaba diciendo eso con antelación. El tema, mi punto es de tiempos, de cuándo lo puedo hacer y cuándo no. ¿Tengo que tenerlo antes o puedo obtenerlo después? Pero Jorge, si yo digo, por ejemplo, en el caso he tratado de recordar que la publicidad que utilizó para Grisales a través de un producto Revertex. Esa resolución le dio más publicidad al producto que a Pablo Grisales. Yo debería tener una prueba de que en efecto lo que yo estoy anunciando, que es la característica esencial de mi producto, pues es cierto. Lo que salió en diciembre en el tema de... ¿Y puedo obtenerla? Sí, CapQ. Sí. ¿Tengo que tenerla antes o puedo tenerla después? Yo quisiera resaltar lo que dice. Es mi punto. Es de tiempos. Digamos, estamos hablando de un proceso sancionatorio. Tú vas a tener muy claro que es el Estado quien debe reunir el material probatorio para tomar la decisión de someter en particular a una investigación de carácter sancionatorio. Y al momento de obtener la prueba es muy claro.
también no la debe tener antes. Ahora, Por posibilidad de la prueba total. eso por un lado. Estoy seguro que Pero el segundo punto que yo quiero que también se discuta, y creo que sí es una discusión mayor, es, supóngase que, no, pongamos en ese caso extraño. La decisión es, ¿lo condeno por publicidad engañosa porque no probó? ¿O lo condeno por publicidad engañosa porque engañó? ¿Me explico? Son dos extremos completamente distintos. Uno es no probó. En ese caso yo creo que habría un cuestionamiento a la presunción de inocencia. O lo condeno porque engañó. Y en ese caso tengo que probar que engañó. Señora, pero cuando la autoridad administrativa de impuestos cargos, él tiene la obligación de probarle que efectivamente esa conducta por la cual va a sancionar es injusta. La conducta no es que no aprobó, sino que eso generó una confusión legal. Entonces, no puede trasladar esa carga a la prueba. Ahora bien, si a uno le imputan un cargo, usted también está en la posibilidad legal de probar que eso que le está imputando no es cierto, que es su derecho de defensa. Y a través de su derecho de defensa usted puede aportar, puede aportar las pruebas que desvirtúen esa imputación que se está haciendo. Pero por supuesto no se le puede jamás llegar a condenar a una persona por el hecho de no haber probado, porque quien tiene la obligación de demostrar esas imputaciones en el auto de apertura y a través de todo el proceso es el Estado. Y la carga dinámica de la prueba. Yo pienso que eso opera en procesos civiles y jurisdiccionales, judiciales, pero no en investigaciones sancionatorias. La pregunta que uno se tendría que hacer, por ejemplo, es si a través del Código Procesal Administrativo, que no tiene regulación especial en pruebas, podría aplicarse las normas por revisión del Código General del Proceso, en donde está la carga dinámica de la prueba. Pero esa es otra discusión. Sí, a ver, existe el vacío en el Código Administrativo, no está regulado. Me tengo que remitir al Código General del Proceso hoy en día y ahí está la carga dinámica de la prueba. Pero mi punto es, el fundamento de la carga dinámica de la prueba en una investigación administrativa no implica una alegación del Estado. Déjenme 2 minuticos, acabo y volvemos si quieren a las cargas dinámicas de la prueba. Esto sí es un tema recurrente para mí y lo reconozco, y es una tara, un pecado, un vicio, no sé, o todo junto. Es las promociones. La superintendencia ha sostenido desde hace bastante tiempo que cuando yo hago una promoción o publicidad con incentivos, en cada pieza publicitaria que transmito, tengo que darle toda la información, de cuáles son las limitaciones, restricciones, condiciones de modo, tiempo, lugar. Ustedes podrían llegar a ver una serie de condiciones, una serie de requisitos tales que se van a las patas de los avisos, donde en lo que se llaman o suelen llamar los legales, que termina siendo falsario. Últimamente ya también se cuestiona el tipo de letra, el tamaño de letra, que tiene que ser de más de 12 puntos. Y no es válido decir, para mayor información llame al número tal o consulta www o aplican restricciones. ¿Qué ha dicho el tribunal? Esto era una nulidad de una resolución de la superintendencia. Lejos de la interpretación dada por la entidad demandada y por el ACO, la mera exposición de expresiones como hasta agotar existencias, hasta agotar inventarios, aplican restricciones, aplican condiciones y restricciones, sujeto a disponibilidad o sus similares, no genera per se que la información o publicidad sea engañosa, pues es claro que esa restricción no puede aplicarse de forma general a todas las publicidades existentes sin que se tenga en cuenta las particularidades del bien o servicio afectado. Dicho en otros términos, la restricción es aplicable siempre que se analice el contexto en el cual se desarrolla la publicidad, lo que abarca claramente estudiar cuál es el bien o servicio.
No necesariamente le aplican restricciones o para mayor información llama a tal número o a la página www.genera engaño. Y tampoco pienso que se genere una sobrecarga al consumidor llevándolo que se informe en otro sitio, cuando muchas veces es imposible incluir toda esa información en la pieza publicitaria y la mayoría de las veces cuando se hace se vuelve paisaje. Entonces, el llamado a buscar información y a consultar información que técnicamente no puede estar en la pieza publicitaria no es engañoso cuando es claro que estoy anunciando que hay restricciones o que aplican condiciones y que esas se consulten. Y quiero mostrarles un ejemplo de esto. Mi nombre es Fanny y yo ya no sé qué hacer. Compré esta licuadora y a los 2 días se me dañó. Eso no es justo con mis hijos. Yo soy Felipe. Compré un carro nuevo y lo único que eso salió humo por todos lados. Y ahora nadie me quiere responder. Amigos, usted no necesita eso. Infórmese cómo presentar una queja o reclamo. Infórmese en www.sig.gov.co. Superintendencia de Industria y Comercio. Por un comercio responsable. ¿Quién es el anunciante? La Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué está vendiendo? Sus servicios. Está incluyendo toda la información No. ¿Por qué? ¿Por qué no la está incluyendo? Porque no puede. Porque técnicamente no puede. Es imposible. ¿Qué hace? Invita al consumidor a informarse y a buscarla en el sitio donde la puede encontrar. ¿Ese es un engañoso? Por supuesto que no. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo ya le iba a decir que nos tenía muy mal acostumbrados a tener siempre algún video, pero al final, fiel su tradición, nos trajo un video. A mí me parece que el tema es apasionante y pues lo que usted ha dicho genera muchas inquietudes. A mí me preocupa muchísimo que la publicidad tenga que ser cierta, porque lo que hemos entendido siempre es que son dos elementos: publicidad engañosa, que lo que se diga no sea cierto y que además sea susceptible de engañar a alguien o que tenga la falta de información que engañe a alguien. Entonces uno dice, bueno, Red Bull te da alas, si llega una persona que toma una Red Bull y se tira desde el edificio del puede volar, pues ¿será que ahí engañaron a alguien? Claro que no. Cuando salió el caso de Red Bull, que era, me acuerdo, yo no participé en ese caso, pero sí me tocó que estaba esperando ahí en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde dijeron un momentico que era que el doctor de la calle iba a salir por el radio, y lo entrevistó Julio Sánchez junto con Amparito Grisales y el superintendente, igual que, y lo regañaba durísimo Pablo Grisales, después de sancionarlo. Pero la fuente de la eterna juventud. Entonces, pues claro, nosotros los que hemos visto, en mi caso, a Amparo Grisales desde que yo tenía 12 años, fui sin permiso de mi mamá, igualita, a ver una película que se llamaba Amazonas para dos aventureros. Entonces, para nosotros es común, ya se veía así. Pero nadie puede creer que Amparo Grisales, por tomar Revertrec, vaya a seguir así durante indefinido tiempo. La fuente de la eterna juventud, todo el mundo sabe que eso no es cierto, pero ¿será que eso engaña a alguien? No. El tema de publicidad y el tema importante es el engaño, no la veracidad. Y veracidad no es sinónimo de no engaño, y no veracidad no es sinónimo de engaño. Yo puedo hacer afirmaciones que, a pesar de que son 100% falsas, no engañan a nadie. Y también puedo hacer
afirmaciones, y cuando hablo de afirmaciones, entiéndanlo como imágenes, que a pesar de ser 100% verdaderas, engañan a todo el mundo. Si yo tengo esta botella y tengo una cámara al frente y la tomo sobre el mismo plano, transmito una imagen, pero si en lugar de ponerla en el mismo plano, la enfoco desde abajo, transmito una imagen en la que inmediatamente aumento el volumen y se ve mucho más de lo que realmente es. ¿La imagen es verdadera? 100%. ¿La imagen es engañosa? Posiblemente sí. Entonces, el tema no es de veracidad, el tema es de engaño. Y el engaño ha sido definido como transmitir al consumidor una información que sea susceptible de generar una representación distorsionada. Y lo que yo estoy diciendo es falso, pero no engaña. En el consumidor no se genera esa distorsión de la realidad porque entiende que lo que estoy diciendo no es cierto. Eso es estudio de mercado para demostrar que no engañan los consumidores. Eso habrá que probarlo. Pues, pero el punto es en ese producto, si esa es la promesa del producto y se vende como pan caliente, ¿será que no le están creyendo? ¿O será que yo sé que usted no está diciendo la verdad, pero me estoy echando la creencia? No, los productos milagro hay que tener mucho cuidado con ellos. Obvio, es decir, educación de la... todos hemos cogido un control remoto y nos hemos sentado y sale las televentas. Y sale, y todos los días se ofrece una máquina para hacer ejercicio diferente que le baja la barriga a uno. Y les apuesto que todos lo hemos mirado con ganas. Y sale el antes y después y todos decimos, eso de pronto no es cierto, pero será que de pronto, muy bien, eso es susceptible de engañar, de pronto sí, y yo creo que hay que tener cuidado con eso, pero que sea difícil o que sea fácil de probar no puede ser la excusa. ¿Por qué? Porque entonces, y quería no llegar ahí, tengo que ordenarle a todas las panaderías que dejen de decir pan francés, porque pan no es francés, sino es colombiano. ¿Sí? El pan francés es una masa que se hornea y que viene de Francia. Francés de Francia. Pues no, la gente entiende que el pan francés es un tipo de pan, pero si me voy a la literalidad, entonces le tengo que sacarle el pan francés a todo el mundo. Jorge, y el caso Y ahí hay un tema que es muy importante, y es las definiciones. Uso una palabra en publicidad, cojo el diccionario para ver qué quiere decir. ¿Cuántos consumidores han visto ustedes que van por la calle expuestos más o menos a 2.000 piezas publicitarias por día, con un diccionario de la Real Academia debajo del brazo, mirando a ver qué quiere decir cada palabra? Ninguno. ¿Cuántas veces han ustedes visto en publicidad palabras que posiblemente no existen, pero que como está dirigida a un target específico la gente la entiende? Ese target. Muchísimas. ¿Cuál es la definición o el entendimiento que debo tener? ¿La del diccionario o lo que la gente entiende? Sí, yo quería hablarle de dos casos que para mí son muy interesantes. El primero, el de la Cruz del Gólgota. Cruz del Gólgota de Gran Poder, que fue también un caso del doctor de la calle. Entonces, se fue la superintendencia sobre los temas objetivos, no porque uno decirle a una persona que no crea que un crucifijo le va a proteger o que si reza se va a hacer, eso como complicado. La superintendencia se fue, entonces dicen que es Cruz del Gólgota, pues a ver el manifiesto de importación de las piedras del Gólgota y que no sean piedras de tuna, y que si dice que es de oro, pues que sea de oro de verdad, y por ese lado lo sancionaron, que me parece interesante.
Entonces cuando uno habla de factores objetivos, como decía Natalia, cuando uno habla de factores objetivos, pues sí tienen que ser ciertos, ¿no? Esos factores objetivos. Y el segundo, que es un caso que para mí siempre ha sido pues muy preocupante. Yo cambiaría la frase, no diría tienen que ser ciertos, sino no deben ser falsos de tal forma que puedan inducir a engaño. Bueno, muy bien. Mi segundo caso es que es sobre otra preocupación que usted manifestó, que es la de las promociones. En el caso de la rifa del cuadro de Botero, que fue un caso muy sonado de Bavaria, que quería hacer una cosa pues interesante para sus clientes y quería hacer una publicidad alrededor de rifar un cuadro de Botero con unas tapas que sembraban, etcétera, donde se armó un escándalo porque destaparon toda la cerveza que había en Andrés Carne de Res un jueves, porque ya ahí había una tapa, y en efecto había una tapa. Ese señor que tuvo esa tapa finalmente no ganó porque el juego tenía muchas etapas. Y el punto finalmente de la sanción consistió en que no porque se hubieran sembrado las tapas ni nada de eso, que la superintendencia aceptó que eso era legítimo, aunque la gente pensó que ahí era donde estaba la trampa, y no había trampa ninguna, era una mecánica completamente aceptada. El punto consistió en que no se decían todas las condiciones del juego en todas las piezas publicitarias, sino que había unas cosas que se decían en unas hojitas, en unos habladores ahí sobre las mesas de los restaurantes, había unas cosas en la página de internet, unas cosas que salieron por televisión, otras cosas en periódico, y generalmente estaba casi toda la información del juego, pero no toda, y eso fue lo que le dijo la superintendencia al final. Y a mí me parece pues muy injusto porque era un juego un poco complejo, era largo, que quería generar una expectativa hasta llegar a que alguien se ganara el cuadro, y pues sí estaba la información, pero había que ir a buscarla de alguna manera, y lo sancionaron por no tener toda la información en todos lados, en cada pieza publicitaria. En el tema de información, a mí me parece importante señalar que no en todas partes puede aparecer toda la información, es decir, en una cuña de televisión que uno tiene 20 segundos para decir todo lo que es importante, uno puede decir, vea, si es tapa, si tiene la tapa ganadora se puede ganar un cuadro de Botero. Pero entonces uno sí le debería decir al consumidor, o por lo menos le debería dar alguna señal de dónde poder encontrar toda la información. Eso, y yo resalto, eso es lo importante. Yo no puedo poner todo en todas las piezas. Pero sí puedo tener esa información a disposición que sea fácil de acceder a ella. Y decirle, ojo, y eso sí creo que debe ser claro, ojo, vaya y miren. Y no estoy hablando, y aquí no estoy hablando de los asteriscos, este es otro tema de engaño pues, todavía más largo, pero que sea claro para el consumidor, hay restricciones y las encuentra en tal parte. Eso creo que sí se debería hacer. Ahora, yo no me acuerdo tan bien del caso del cuadro, pero era imposible, sí, pero que era imposible poner en todas las piezas publicitarias. Era largo, había muchas condiciones. Todas las condiciones y toda la mecánica por un lado, pero por el otro también, si no estoy mal, más o menos esa mecánica que quería que se pusiera incluía más o menos decir dónde se sembraban y cuánto se sembraban. Y a ver, si estoy sembrando, imagínense, hoy va a haber una promoción y compren cerveza tal y vayan a tal sitio que ahí va a estar la tapa a tal hora. ¿Y qué tal que no? A ver, ¿qué pasó con la promoción? Me equivoco. Creo que ahí faltó también. Volviendo a un tema que tomamos hace un ratito, lo de la carga de la prueba y demás, pues ciertamente no se puede sancionar por no probar, sino únicamente por engañar. Pero entonces pues la CIC adelanta el requerimiento y demás para probar que sea. El problema es el riesgo para el empresario, para el productor, es que no teniendo la información de antemano que soporta la afirmación hecha en la publicidad, corre el riesgo de que ante
la erradicación de una medida cautelar, la petición de una medida cautelar, se ordene la suspensión de la publicidad durante un tiempo porque no se puede probar y, digamos, hay un indicio de que puede ser incierta o desacertada la información que contiene la publicidad. Eso es un punto muy práctico y es real. Es decir, usted cuando le hacen una consulta siempre le dice a su cliente: oh, ¿tenemos la prueba o no tenemos la prueba? Si no tenemos la prueba, no salgamos con eso. Eso es la práctica. Pero en el punto jurídico es quién tiene la carga y quién debe probar. Pienso que una cosa es la información y la publicidad y otra cosa es que el producto haga eso. La prueba está es a que el producto lo haga. ¿Eso lo puedo probar antes? Sí. ¿Pero también lo puedo probar después? También. Me niegan la prueba después, ese es el problema. El problema es que muchas veces le han negado la prueba después. Que efectivamente mi producto hace tal cosa. No, usted tenía que tenerlo desde antes, tiene que ser la prueba. Pum. No, y se pide la prueba para después y efectivamente se prueba que sí se podía, pero ya se acogió la medida. Sí, ahora, ¿cuál es? El otro tema es cuál es la prueba, porque en Colombia existe libertad de prueba. Tiene que ser un estudio realizado por tal universidad o tal científico, o puede ser con testimonios. No, hay un problema. ¿Cuántas veces se han rechazado, cuántas veces se han decretado testimonios en investigaciones administrativas de publicidad? Creo que son muy pocas, porque generalmente la respuesta que se tiene es: ya lo tengo probado, por lo cual no es útil, no es necesario. Es que hay un problema mayor, porque uno puede probar que el producto hace tal cosa, digamos que se puede o no se puede. La cosa es que el engaño, la superintendencia nunca lo ha probado. La superintendencia siempre presume, porque el artículo dice que puede inducir error. Y entonces, como puede inducir error, a la superintendencia le parece que esa carga probatoria no existe. Y sencillamente dice: no es veraz lo que usted dice, entonces no es cierto, y como no es cierto, induce error. Ahora, él puede, no tanto que puede, sino... Yo creo que también se debe probar que puede, y eso también es factible probar. Muy bien. Bueno, mil gracias. Como se ve, estuvo súper concurrido el CEDEC y pues muy controversial. Muchas gracias.